El jardín de los amas de casa, a principios de otoño. Qué época tan maravillosa del año. Es una temporada de abundancia, como puedes ver. Hemos tenido suerte aquí porque hemos tenido un poco más de lluvia de lo normal este verano, lo cual es bueno para la mayoría de las verduras y sin duda para todas estas. Y el calor ha estado más o menos en promedio después de un junio caluroso, ha sido bastante constante. De hecho, septiembre ha sido inusualmente cálido. Hemos tenido días de 30 grados centígrados como a mediados de los 80 grados Fahrenheit. Eso para nosotros es inusual. Así que lo que eso ha hecho es que todo crezca de manera hermosa. Y lo que quiero mostrarles aquí es brócoli calabrés, un poco sobre las brásicas en general, plantaciones de brócoli en verano, por ejemplo. Lo que podrías esperar o aspirar a lograr y cómo varía según lo que elijas cultivar. Por ejemplo, aquí, esta cama durante toda la primavera y hasta principios de julio fue de betabel. Así que ya tuvimos una hermosa cosecha de betabel aquí y todas estas brásicas que puedes ver aquí, que en este caso es brócoli, que a veces llamamos calabrés. El calabrés es un tipo de brócoli verde que produce una cabeza grande. Y esa, junto con el brócoli que está allá abajo, que explicaré un poco en un minuto, todas se sembraron exactamente en el solsticio de verano, como sucede. O sea, el 21 de junio es un poco más tarde de lo que suelen recomendar los paquetes de semillas. Y las trasplantamos al bancal el 17 de julio. Y aquí estamos 10 semanas después de eso, con prácticamente una cosecha lista, que quiero mostrarte cómo puedes evaluar aproximadamente si está lista. También depende un poco de cuándo estés listo para comerla. Es un espectro de posibilidades un poco variable. Así que tenemos algunas plantas que no están del todo listas y puedes notar eso porque la cabeza no se ha hinchado mucho. Esto, por cierto, es un híbrido F1 llamado Marathon, lo que significa que obtienes una cabeza grande y hermosa, porque han sido bien seleccionados para ser compactos y uniformes. Pero tienden a cosecharse casi todas al mismo tiempo y no son conocidos por producir cabezas secundarias después. Aunque yo he notado que si cosechas en esta época del año, que hoy es 17 de septiembre, tienes muy buenas posibilidades de una segunda cosecha de cabezas más pequeñas, así que voy a buscar una que ya esté casi lista. De hecho, voy a dar la vuelta por el otro lado para hacerlo porque ya le eché el ojo a una aquí. Ya está lista, pero podría hacerse más grande. ¿Y cómo lo sé? Si la corto primero, puedo mostrarte por qué más claramente. Así que aquí tienes una hermosa cabeza de lo que llamamos calabris. En Europa, yo diría principalmente, y en América, por lo que puedo decir, se llama brócoli, pero es lo mismo y es la cabeza floral de la planta, que si la dejaras mucho más tiempo, estos brotes, de los cuales hay miles ahí, se abrirán y se convertirán en pequeños tallos de flores, pequeñas flores amarillas ahí, que eventualmente producirán semillas. No habría tiempo, en este caso antes del invierno, pero eso es lo que la planta está tratando de hacer. Así que si la dejas mucho más tiempo desde este punto, primero que nada, se hará más grande. Y puedes notar eso porque estos pequeños brotes todavía están bastante cerrados y luego se irán abriendo gradualmente. Y la otra cosa que sucede al mismo tiempo es que el tallo se vuelve más fibroso y correoso. Así que en este momento noté lo fácil que se deslizó mi cuchillo por el tallo. Este es un gran momento para cosecharlos y estoy empezando con el primero ahora. Vamos a comer esto para la cena de esta noche y de hecho también voy a vender algunos de estos. Probablemente durante no más de las próximas 2 semanas y luego este bancal ya habrá terminado hasta que quizás tengamos un segundo rebrote hacia mediados de octubre. Esos brócolis de allá abajo, en cambio, en realidad se sembraron al mismo tiempo y se trasplantaron el mismo día, pero son de una variedad de brócoli de brotes morados. Claret, un híbrido F1, otra vez, lo que significa que en realidad obtienes una cosecha muy grande, pero no hasta abril. Así que esa es la idea, la de la programación que puedes leer en el paquete de semillas. Asegúrate cuando trasplantes o siembres tu brócoli de tener claro qué puedes esperar. Y ya sabes, incluso anótalo en algún lado si no has hecho esto muchas veces antes. Creo que es fácil olvidarlo ahora. ¿Cuál era esa variedad? Y esa, lo sé por experiencia, pero sí recibo estas preguntas hacia noviembre. Y la gente me dice, oh, mi brócoli solo ha crecido muchas hojas y no está haciendo nada, no estoy obteniendo ninguna cosecha. Y yo les digo, bueno, probablemente, si pudieras encontrar el paquete de semillas, te diría que el periodo de cosecha es de marzo a abril en primavera. Y a menudo regresan y dicen, sí, así fue, así que no lo arranques.
Y cuando sabes eso, puedes cuidarlas adecuadamente. Y en cuanto a las plagas, estas siembras de brásicas en verano, que crecen tan hermosas y rápido, también atraen mucho a toda clase de insectos. Hay una especialmente desagradable, que en realidad se llama mosquita de las agallas o mosquita del nabo, que se come el corazón de la planta, el punto de crecimiento de las hojas, lo que básicamente detiene todo el nuevo crecimiento, pero las hojas exteriores seguirán creciendo. Así que al principio ni siquiera te das cuenta de qué ha pasado, y luego cuando miras más de cerca, incluso hay una ahí abajo. De hecho, está haciendo exactamente eso o ya ha sido comida. Y apenas me di cuenta esta tarde, así que voy a sacar esa. La voy a torcer para sacarla. Dejaré la mayoría de las raíces en el suelo y eso hará un poco más de espacio para que las otras plantas crezcan. Y una muy buena manera de mantener alejadas a la mayoría de esas plagas es poner una malla protectora, como puedes ver en las zanahorias justo ahí. De hecho, era la misma malla porque tuvimos la malla sobre estos brócolis calabreses desde el 17 de julio hasta más o menos el 20 de agosto y luego la pusimos sobre las zanahorias porque en ese momento empiezan a volverse sensibles o vulnerables, debería decir, a la mosca de la zanahoria que podría dañarlas en el otoño. Así que siempre hay un momento en el que es más apropiado usar la cubierta. ¿Por qué no la mantuve en estas? Bueno, simplemente estaban creciendo demasiado. Mi cubierta no es lo suficientemente grande, ¿sabes? Para cuando las plantas llegan a este tamaño, hay muchas hojas aquí y de hecho acabo de quitar bastantes. Quité las hojas de abajo porque empiezan a ponerse amarillas, luego caen al suelo y después tienes babosas debajo. También es una oportunidad para deservar un poco, mantiene las plantas ordenadas, es más fácil encontrar la cosecha y absorbe menos humedad del suelo. Esas hojas ya son un poco redundantes, así que la mayoría de lo que queda aquí son hojas que sí están cumpliendo una función, por decirlo así. Y sí, si todo va bien, esto estará bien hasta noviembre, momento en el que pondremos una malla encima. De hecho, haremos una jaula de madera con listones y postes de cerca y pondremos una malla antipájaros encima, porque las palomas llegarán en el invierno, eso es lo que pasa aquí. Podrías tener mala suerte y tener palomas ahora en verano. En ese caso necesitas algún tipo de malla antipájaros encima para protegerlas de las aves. Y justo antes de pasar a un tipo completamente diferente de brócoli, quiero mostrarte, echemos un vistazo rápido porque tenemos ahí mismo algo de coliflor, que es una especie de brócoli, pero digamos de un tipo diferente. Estas coliflores se plantaron más tarde que aquellas. Ahora, espera un minuto, perdón. Antes, el 6 de julio, estas se plantaron en la tierra en lugar del 17, así que se sembraron 11 días antes, alrededor de mediados de junio. De hecho, compré estas como plantas de semillero porque tenía curiosidad de ver qué había disponible y qué tan buenas son. Y cuando llegaron no estaban mal, estaban un poco marchitas por el viaje y necesitaban ser plantadas rápidamente. Eso sí, si compras plantas de semillero, ojalá lleguen cuando tengas la oportunidad de al menos desempacarlas, dejar que les dé la luz en las hojas y plantarlas en la tierra en un par de días. En mi caso fue como un día. Y es una variedad de coliflor llamada White XLF1 y cada planta de semillero costó alrededor de 65 peniques, casi $1, lo cual suena bastante, pero yo diría que en este caso ha valido la pena. Porque un paquete de semillas, digamos, si solo quieres cultivar unas pocas, un paquete de semillas no es barato y ya sabes para comprarlo. Por ejemplo, podrías elegir entre una variedad de plántulas que están disponibles. Y aquí tienes un resultado. Entonces, ¿cómo sabes cuándo una coliflor está lista? Aquí tenemos una que ya casi está, podrías cosechar esta. Pero, ¿ves cómo las hojas todavía están dobladas sobre la cabeza? Y eso es una señal de que todavía va a crecer un poco más. Así que yo diría que esa es una opción de punto de partida. Esta es definitivamente una coliflor lista. ¿Ves cómo ya, sin que yo toque las hojas ni nada, todas se han abierto? Y si la dejas mucho más tiempo después de eso, las coliflores son bastante sensibles a los daños. Así que puede aparecer algo de decoloración en la propia cuajada. Posiblemente podría haber cosechado una hoja más. Estas hojas son bastante tiernas, o sea, todo eso es comestible. Esa es una muy buena comida para unas cuantas personas ahí, tal vez 2 personas, y no va a crecer más, así que no lo dejes más tiempo después de eso.
De nuevo, recibo estas preguntas, ¿eh? En realidad es muy interesante para mí cuando ustedes hacen preguntas. Esto fue en Instagram y el chico me mandó una foto de su coliflor y me dijo, wow, ¿cuándo voy a obtener? ¿Cuándo voy a cosechar mi coliflor? Y la foto era de una coliflor que básicamente ya había hecho lo suyo y luego se había ido a semilla. Como el brócoli, esto se abrirá y se convertirá en tallos como los del brócoli, pero blancos. Así que, quiero decir, todavía podrías cosechar. En ese punto sería una coliflor abierta, se podría decir. Pero si no tienes cuidado, si la dejas mucho más allá de ese punto, los tallos se vuelven fibrosos otra vez. Y la suya de hecho estaba floreciendo, así que prácticamente la perdió, simplemente por no saber. Sabes, cosechar todas estas verduras es una habilidad bastante diferente a cultivarlas, o al menos saber cuál es el mejor momento. Y eso está bien ilustrado por un tipo diferente de brócoli que vamos a ver aquí. De hecho, tenemos suerte con el clima esta tarde, porque hoy hemos tenido 22 milímetros de lluvia, casi 1 pulgada, y ahora tenemos esta hermosa luz del atardecer. Y en esta época del año es un placer estar en el jardín por la abundancia que hay en todas partes. Y todo esto es gracias a un enfoque muy sencillo del método sin cavar, donde la aplicación de composta es solo una vez al año, normalmente antes de que termine el año. Y todas estas plantas que estamos viendo, como el brócoli, no han recibido composta nueva desde diciembre pasado y ya tuvieron un cultivo anterior. Aquí este es el brócoli de tallo tierno, donde antes había chícharos, y eran chícharos altos, realmente una gran cosecha de chícharos. De hecho, la tierra quedó muy seca cuando plantamos, así que tuvimos que regarlas. Y de hecho, como sucede, ahora pusimos un poco de composta aquí porque estamos tratando de hacer espacio para nueva composta. Así que lo que pusimos aquí es la composta del próximo año y es posible hacerlo en este momento con cualquier brásica porque estamos quitando las hojas inferiores, como por ejemplo esta de aquí. Y lo estaba haciendo antes en el brócoli. Así que eso abre espacio debajo de las plantas y podrías, si lo necesitas o quieres, poner la composta del próximo año en este momento, en el otoño. Así que aquí tenemos este tipo diferente, brócoli de tallo tierno. De hecho, literalmente es un tipo diferente. En realidad es una marca registrada, Tender Stem, y es un híbrido, lo cual no me molesta mientras haga lo que promete. Pero he estado teniendo algunos problemas, te los mostraré en un minuto. Pero esta fue una cosecha que recogí esta mañana. Y te da una idea. Cultivado en casa, quizás sea un poco diferente a lo que podrías comprar en un paquete porque obtienes la cabeza central, si quieres, que es equivalente a lo que acabamos de ver en el Calabris. Ves lo mucho más pequeño que es, aún así tiene un tallo muy tierno. Y luego estos son los brotes laterales que siguen, así que estos serán de diferentes plantas. Y la parte más jugosa es, de hecho, el tallo. Y para eso se ha seleccionado. De hecho, es lo mismo con Calabris. Y a mí todo esto me parece una lástima. Los supermercados han endurecido la especificación sobre el Calabris y los cultivadores están obligados cada vez más a vender solo las cabezas de Calabris, en lugar de mucho tallo que de hecho posiblemente tenga más sabor. Y podemos comparar eso ahora. Eso es aproximadamente 220, 230 gramos, que es como media libra, con algo que Edward compró esta mañana en el buen supermercado Tesco. Y el peso oficial de este paquete es de 200 gramos. De hecho, acabo de revisar y pesa 223 gramos, así que todo bien ahí. Y tiene una fecha límite de venta del 21 de septiembre, que es dentro de 4 días desde donde estamos ahora. Todo eso me parece bastante bien, y si lo abro, lo que quiero ver es, y estoy bastante seguro de que vamos a encontrar, por lo que puedo ver a través del empaque, van a ser tallos bastante largos, y no creo que en este caso su especificación permita que alguna de las cabezas originales esté mal. Pero sí, mira este de aquí. Así que eso es, digamos, 200 gramos, eso es lo que miden. Y en la lista de ingredientes ponen que esto tiene suficiente vitamina C para cubrir 3 días de tu cantidad diaria recomendada, si quieres, eso según sus cálculos. Sabes, siempre es algo impreciso, pero esto tiene muchísima vitamina C y también un poco de vitamina K. Es un alimento muy nutritivo, el brócoli, así que creo que si lo cultivas en casa, sabes, la vitamina C no dura para siempre en una planta, al menos así lo entiendo yo. Así que cuando lo cosechas fresco y no lo hierves, tal vez lo cocines al vapor o lo saltees, eso preserva la vitamina C.
Vas a tener algo muy sabroso y muy nutritivo. Pero una cosita que me gustaría hacer, ya que tengo esto en la mano, es doblarlo un poco aquí, porque eso dará una indicación de qué tan tierno está este tallo. Y todavía no se rompe. Oh, ahí sí se quebró, pero ahí puedes ver eso. Lo que sale de un lado ahí, esa es la parte fibrosa, ¿sabes? Si quieres evitar que tenga hebras, quita esto. No es realmente práctico, pero en realidad no hay mucho. Yo diría que está bastante bien. Han hecho un buen trabajo ahí. Pero puedes ver cómo salen los brotes laterales y que si lo cosechas en ese punto, y eso es lo que hago yo. A veces no tienes un tallo tan largo, pero luego te sale un tallo secundario ahí, que no será tan grueso. Pero también es una forma de prolongar la cosecha. Así que vamos a hacer una prueba de sabor esta noche y la vamos a incluir aquí. Entonces Eduardo ha asado 2 tandas a 200 grados durante 15 minutos y será una cata a ciegas. Y luego miré la bandeja y se ven completamente diferentes, así que sí sé cuál es cuál. Sí, preferiría que fuera, en realidad no lo sabía, pero está bien. Wow, super tasty. Le puso un chorrito de aceite y un poco de sal. Eso está muy bueno, muy rico. Y ese es el comprado. Así que tomaré uno parecido. El tallo, puedes ver que las hojas están ligeramente quemadas. Eso está muy bien, la verdad. Wow, así que es diferente. O sea, el cultivado en casa tiene un sabor más fuerte, no necesariamente es más dulce. De hecho, voy a probar esto de nuevo y este sí es un poco más dulce. Pero con menos profundidad de sabor. Lo cultivado en casa sabe mucho más claramente a col. Brócoli, familia de las coles, y ese es bastante suave. No sé cómo fue cultivado, así que no sé por qué, pero está bueno. Si solo puedes comprarlo ya vas bien, pero si puedes cultivarlo diría que te va aún mejor. Y enfermedad, eso es lo que iba a mencionar, porque ese es el problema que he estado teniendo. Así que hay una planta aquí arriba que tiene algo de este problema de enfermedad que he estado teniendo. Y también puedes ver por qué, porque cortaron el tallo principal ahí. Coseché hace como una semana y he notado que casi todos los tallos en el tallo principal están huecos así. Y eso deja entrar la lluvia, lo cual ya había notado antes, pero antes no había causado este problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues no lo sé y eso me preocupa. Así que he estado haciendo algo y esta mañana corté ese. Y de hecho dejé una pequeña hoja encima, así la idea es que la hoja detenga la lluvia y no entre ahí. Veremos si eso ayuda. Pero lo que voy a hacer aquí es girarlo para sacarlo en realidad, porque voy a dejar la mayoría de las raíces. Eso es lo que me gusta hacer. Pero mira eso, puedes ver la podredumbre que ha entrado y ahora está infectando el tallo principal. De hecho, también huele muy mal, así que los estoy cortando por la mitad y simplemente los pongo en la pila de compost, me temo. Y por la cantidad de huecos aquí puedes ver cuántos he perdido, probablemente sea más de la mitad. Estas plantas ya desaparecieron o se enfermaron y esta siembra se hizo al mismo tiempo que la de Calabrese. Acabamos de ver que de una siembra del 21 de junio se pusieron en la tierra el 17 de julio después de que quitamos los chícharos. Normalmente, si todas se mantienen sanas, yo creo que seguirán produciendo, con sus tallos bonitos y tiernos. Hasta noviembre, los tallos se van haciendo más delgados y un poco más fibrosos. Se pierde calidad a medida que avanza el otoño, pero dicho eso, en ese momento se agradecen más. Tener algo fresco y verde a principios de noviembre es sin duda una gran bendición. Estos son bastante resistentes a las heladas, así que toleran la primera helada del otoño. No sobrevivirían al invierno, me sorprendería mucho si lo hicieran. Si estás en un lugar sin heladas posiblemente, pero entonces creo que probablemente tendrás más enfermedades que aparecerán. Y las orugas, hemos estado protegiendo estas plantas con una malla solo durante las primeras 4 semanas para protegerlas contra esas plagas tempranas que mencioné. Y cosas como los escarabajos pulga también, y se veían realmente bien y casi perfectas en cada hoja. Cuando quitamos la cubierta empezaron a aparecer algunos agujeros, como puedes ver. Pero hay algo extra que estoy haciendo, que es rociar el polvo bacteriano seco que existe en el suelo todo el tiempo. Está en la tierra bajo nuestros pies. Bacillus thuringiensis, que puedes comprar en un producto llamado Dipel, por ejemplo, en mayor cantidad. Es un polvo seco que podemos almacenar hasta por 10 años
O también puedes conseguirlo como un mataorugas. Perdón, un mataorugas para seto de boj. No tienes que hacer eso, pero sí, si no controlas de alguna manera a las orugas. Sabes, puedes esperar bastantes en este brócoli, así que con las brásicas de verano siempre está esa advertencia de que son así. A todos les gustan tanto como a nosotros, pero yo diría que realmente vale la pena cultivarlas porque crecen tan rápido que puedes sembrarlas como una segunda plantación. Como puedes ver en todos los ejemplos que te he estado dando aquí, incluso en las coliflores, y sí, hay mucho que me gusta de esto, así que inténtalo. Toma nota de estas fechas de siembra y puedes encontrarlas con más detalle, así como toda la información sobre el cultivo. En el libro que publiqué el otoño pasado, editado por Dorling Kindersley, se llama No Dig ese libro, aunque el título provisional era Charles Dowding's Vegetable Growing Masterclass. Y tiene mucha información en los 2 tercios finales del libro, todo sobre cómo cultivar diferentes hortalizas. Y hay 26 páginas sobre las brásicas, todos los diferentes tipos de brásicas, de las cuales esto probablemente sea como un tercio en realidad, porque esta es una parte importante de las maravillosas brásicas que puedes cultivar. Así que échale un vistazo, de hecho también puedes escucharlo. Lo grabé en diciembre pasado y está en Audible como un audiolibro. Hey, come along. Minty.